Nunca imaginé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el momento en que mi vida entera se desmoronaría. Pero así fue. El día de su boda, mientras todos sonreían y brindaban, yo vi algo que me heló la sangre. Vi a la novia, esa muchacha dulce que había entrado a nuestra familia hacía apenas un año, besando a mi esposo. A mi esposo. Al hombre con quien había compartido 32 años de matrimonio. Y no fue un beso de suegro. Fue el beso de dos personas que se conocían de una manera que nadie más debía saber. Tengo 63 años ahora. Vivo sola en esta casa que antes rebosaba de risas y conversaciones. Las paredes todavía guardan ecos de lo que fuimos, de lo que creí que éramos. Cada mañana me levanto y preparo café solo para mí, aunque durante décadas preparé 2 tazas sin pensarlo. Hay habitaciones que ya no abro. Fotografías que guardo boca abajo. Un teléfono que casi nunca suena. Mi rutina es simple, predecible, segura. Despierto al amanecer porque el sueño me abandonó hace tiempo. Me siento junto a la ventana de la cocina y miro el jardín que alguna vez cuidé con tanto esmero. Ahora está descuidado, lleno de maleza. Es un espejo perfecto de lo que siento por dentro. Los vecinos me saludan con educación cuando salgo a comprar lo necesario. Doña Carmen, la de la esquina, siempre me pregunta cómo estoy con esa voz llena de lástima que detesto. Ella sabe. Todos saben. En un pueblo pequeño como este, los secretos viajan más rápido que el viento. Pero nadie conoce la historia completa. Nadie sabe realmente qué pasó ese día, ni todo lo que vino después. Hay un cajón en mi habitación que mantengo cerrado con llave. Dentro están las cartas, las fotografías, las pruebas de una traición tan profunda que todavía me cuesta respirar cuando pienso en ella. A veces, en las noches más oscuras, saco la llave y la sostengo en mi mano, preguntándome si algún día tendré el valor de abrir ese cajón y enfrentar todo otra vez. Pero siempre la guardo de vuelta. Algunas heridas no necesitan ser reabiertas para seguir doliendo. ¿Mi hijo? ¿Mi Daniel? No hemos hablado en casi 2 años. Él eligió su lado, y yo elegí la verdad. Esa es una lección que te deja sola, pero con la conciencia tranquila. O al menos eso me digo en los días buenos. En los malos, me pregunto si valió la pena. Si mantener mi dignidad justificaba perder a mi único hijo. Tengo amigas, o las tenía. Marta y Rosa, mis compañeras de toda la vida. Pero después de lo que pasó, las cosas cambiaron. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las invitaciones a tomar café desaparecieron. No las culpo. Mi tragedia era incómoda, demasiado real, demasiado cercana. Les recordaba que a cualquiera le puede pasar. Que los matrimonios que parecen sólidos pueden estar podridos por dentro. Que los hijos pueden traicionarte. Que la familia puede ser tu mayor decepción. Ahora paso mis días en una especie de limbo. No estoy viviendo realmente, pero tampoco estoy muerta. Existo en este espacio intermedio donde el pasado es demasiado doloroso para recordar y el futuro es demasiado vacío para imaginar. Leo libros que olvido al instante. Veo programas de televisión sin prestar atención. Cocino comidas que apenas pruebo. Pero hay algo que hago todos los días sin falta. Todas las tardes, exactamente a las 5, me siento en el sillón de la sala con una taza de té y miro hacia la puerta. Es una costumbre absurda, lo sé. Nadie va a tocar esa puerta. Nadie va a venir a pedirme perdón o a explicarme por qué hicieron lo que hicieron. Pero lo hago de todas formas. Quizás es mi manera de mantener viva una pequeña esperanza. O quizás es solo otra forma de torturarme. Las noches son lo peor. Cuando el silencio de esta casa se vuelve tan denso que puedo sentirlo presionando contra mi pecho. Me acuesto en una cama demasiado grande para una persona y miro el techo, contando las grietas que han aparecido con los años. A veces lloro. Otras veces, simplemente me quedo ahí, seca por dentro, sin lágrimas que derramar porque ya las gasté todas. Hay un álbum de fotos en el estante de la sala. No lo he abierto en meses, pero sé exactamente qué hay en cada página. La primera foto de Daniel cuando nació, tan pequeño y perfecto. Su primer día de escuela,
con esa sonrisa desdentada. Su graduación, alto y orgulloso. Y luego, las fotos de su noviazgo con ella. Con Valeria. Valeria. Ese nombre que antes me llenaba de alegría ahora me provoca náuseas. La recuerdo la primera vez que Daniel la trajo a casa. Era una tarde de domingo, soleada y cálida. Ella llevaba un vestido blanco con flores amarillas y su sonrisa era tan brillante que iluminaba toda la habitación. Me cayó bien de inmediato. Era educada, cariñosa, atenta. Llamaba a mi esposo, don Roberto, con ese respeto que parecía tan genuino. Me ayudaba en la cocina sin que se lo pidiera. Escuchaba mis historias con interés real. Pensé que había encontrado una hija. Alguien que me haría compañía cuando Daniel estuviera ocupado. Alguien con quien podría compartir recetas y secretos de mujer. Alguien que cuidaría de mi hijo de la manera que él merecía. Qué ciega fui. Qué ingenua. Qué estúpida. Pero antes de contarte cómo descubrí la verdad, antes de llevarte a ese momento horrible que partió mi vida en dos, déjame llevarte al principio. Déjame mostrarte cómo era mi vida antes de que todo se desmoronara. Porque para entender la magnitud de la traición, necesitas saber qué fue lo que perdí. Necesitas ver la felicidad que creí tener para comprender el abismo en el que caí. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años. Yo trabajaba como secretaria en una oficina del centro y él era el nuevo contador que acaban de contratar. Era apuesto, con ese tipo de belleza discreta que mejora con los años. Tenía una manera de mirarme que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Sus ojos café se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, y esa sonrisa, Dios, esa sonrisa podía iluminar mis días más oscuros. Nuestro noviazgo fue como de película. Caminatas por el parque los domingos. Cines los sábados por la noche. Cartas de amor escritas a mano que yo guardaba en una caja especial. Me cortejó con paciencia, con respeto, de la manera antigua. Pidió mi mano después de 2 años de noviazgo, arrodillándose en el mismo parque donde nos dimos nuestro primer beso. Nos casamos en la iglesia del pueblo, rodeados de familia y amigos. Yo llevaba el vestido de novia de mi madre, ajustado por la costurera del barrio. Roberto lucía un traje prestado de su hermano mayor, pero para mí era el hombre más elegante del mundo. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Reímos hasta que nos dolieron las mejillas. Fue perfecto. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor. Yo seguía trabajando y Roberto había conseguido un puesto mejor en una empresa más grande. Ahorrábamos cada centavo para comprar nuestra propia casa. Cocinábamos juntos los fines de semana, inventando recetas con lo que tuviéramos en la nevera. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, hablando de nuestros sueños, de los hijos que tendríamos, de la vida que construiríamos juntos. Daniel llegó cuando yo tenía 28 años. Fue un embarazo difícil, lleno de complicaciones, pero el momento en que lo sostuve por primera vez, todo el dolor valió la pena. Roberto lloró cuando lo vio. Lloró de felicidad, de gratitud, de amor puro. Prometimos ser los mejores padres del mundo. Prometimos darle a nuestro hijo todo lo que no tuvimos. Prometimos amarnos siempre, pase lo que pase. Y cumplimos esas promesas. Durante años, las cumplimos. Nos mudamos a una casa más grande cuando Daniel tenía 5 años. Era una casa modesta en un barrio tranquilo, con un jardín donde él podía jugar. Planté rosas junto a la entrada porque siempre me habían gustado las rosas. Roberto construyó un columpio en el árbol del patio. Los domingos hacíamos asados familiares, invitando a los vecinos y amigos. Nuestra casa siempre estaba llena de risas, de música, de vida. Roberto era un buen padre.
Paciente, cariñoso, presente. Iba a todos los partidos de fútbol de Daniel. Lo ayudaba con la tarea de matemáticas, la materia que a mí se me daba tan mal. Le enseñó a andar en bicicleta, a silbar, a hacer nudos. Eran inseparables. Verlos juntos me llenaba el corazón de una alegría tan profunda que a veces me preguntaba si era posible ser más feliz. Yo me dedicaba a la casa y a mi familia. Dejé de trabajar cuando nació Daniel porque queríamos que alguien estuviera siempre en casa para él. No me importó. Encontré propósito en cuidar de mi hogar, en preparar comidas deliciosas, en crear un espacio cálido donde mi familia quisiera estar. Era buena en eso. Era feliz haciendo eso. Los años pasaron en una especie de rutina hermosa. Daniel crecía, sacaba buenas notas, traía amigos a casa. Roberto ascendía en su trabajo, ganaba mejor, nos daba estabilidad. Yo mantenía todo funcionando suavemente. Éramos un equipo perfecto. O eso creía. Celebrábamos cada cumpleaños con tortas hechas en casa. Cada aniversario con cenas románticas. Cada Navidad con decoraciones elaboradas y regalos envueltos con amor. Teníamos tradiciones. Los viernes de pizza y películas. Los sábados de limpieza en familia. Los domingos de misa y almuerzo largo. Éramos predecibles, estables, felices. Roberto me decía que me amaba todos los días. Me besaba antes de irse al trabajo y cuando volvía. Me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba. Me llevaba flores sin razón especial. Me hacía sentir deseada, valorada, amada. Nunca tuve razones para dudar de él. Nunca. Cuando Daniel cumplió 20 años y anunció que quería estudiar ingeniería en la Universidad de la capital, me partió el corazón verlo irse, pero estaba orgullosa. Roberto y yo lo ayudamos a mudarse, a instalarse en su pequeño apartamento de estudiante. Lloramos en el camino de vuelta a casa, pero eran lágrimas de orgullo mezcladas con nostalgia. La casa se sintió vacía sin él. Demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero Roberto y yo nos adaptamos. Redescubrimos nuestra relación de pareja. Viajamos un poco. Salíamos a cenar más seguido. Hablábamos de planes para nuestro futuro, para nuestra jubilación. Soñábamos con ser abuelos algún día, con llenar esa casa vacía con las risas de nietos. Fue durante el tercer año de universidad de Daniel cuando conoció a Valeria. Nos llamó por teléfono, emocionado, hablando tan rápido que apenas podíamos entenderle. Había conocido a una chica especial. Quería traerla a casa para que la conociéramos. Llegaron un fin de semana de primavera. Recuerdo que preparé su comida favorita, el guiso de mi madre que tanto le gustaba. Limpié la casa hasta que brilló. Me puse mi mejor vestido. Estaba nerviosa como una adolescente. Quería causarle buena impresión a la chica que había capturado el corazón de mi hijo. Cuando la vi bajar del auto, me sorprendió lo joven que se veía. Tenía 21 años, pero parecía menor. Era bonita de una manera delicada, con pelo largo y oscuro, ojos grandes y expresivos, una sonrisa tímida. Se veía dulce. Inocente. Perfecta para mí, Daniel. Señora Elena, dijo, extendiéndome la mano. Es un placer conocerla. Daniel habla tanto de usted. Su voz era suave, casi musical. Me cayó bien de inmediato. Roberto salió a recibirlos también. Vi cómo Valeria lo saludaba con respeto, llamándolo don Roberto, bajando un poco la mirada como hacen las chicas bien educadas. Él le sonrió con esa calidez paternal que siempre tenía con los amigos de Daniel. Esa primera visita fue maravillosa. Valeria era encantadora. Ayudó a poner la mesa sin que se lo pidiera. Elogió mi comida con sinceridad. Escuchó mis historias sobre la infancia de Daniel con genuino interés. Se reía en los momentos correctos. Hacía las preguntas correctas. Era perfecta. Daniel la miraba con adoración. Era obvio que estaba profundamente enamorado. Y ella, bueno, ella también parecía amarlo. Se tomaban de la mano bajo la mesa.
Se miraban con esa intensidad que solo tienen los jóvenes enamorados. Era hermoso de ver. Roberto también pareció encantado con ella. Después de que se fueron, me dijo que Daniel había encontrado una buena mujer. Que parecía centrada, madura, con buenos valores. Que seríamos afortunados de tenerla en la familia. Yo estuve completamente de acuerdo. Las visitas se hicieron más frecuentes. Valeria venía con Daniel casi todos los fines de semana. A veces se quedaban a dormir, en habitaciones separadas por supuesto, porque aunque eran adultos, en mi casa se respetaban ciertas normas. Ella nunca se quejó. Nunca cuestionó. Simplemente se adaptó a nuestras costumbres con una gracia que me impresionaba. Empecé a quererla como a una hija. Le enseñé a hacer mi receta de pan. Compartimos secretos de mujer mientras lavamos los platos. Me contó sobre su familia, sobre su madre que había muerto cuando ella era niña, sobre su padre que trabajaba mucho y casi nunca estaba en casa. Me partió el corazón su historia. Quise ser la figura materna que le había faltado. Roberto también desarrolló un cariño especial por ella. A veces los veía conversando en el jardín mientras Daniel estaba dentro viendo televisión. Él le daba consejos sobre sus estudios, sobre la vida. Ella lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera oro puro. Era dulce ver cómo se había integrado a nuestra familia. Después de un año de noviazgo, Daniel nos llamó para darnos la noticia. Se iba a casar. Había propuesto matrimonio y Valeria había aceptado. Estaban eufóricos, hablando sobre sus planes, sobre su futuro juntos. Yo lloré de felicidad. Mi bebé se casaba. Iba a formar su propia familia. Era el orden natural de las cosas, pero aún así dolía un poco, ese dolor dulce de ver a tu hijo crecer y volar del nido. Roberto estaba igual de emocionado. Brindamos con champán esa noche, celebrando el futuro de nuestro hijo. Hablamos sobre la boda, sobre ayudarlos económicamente, sobre lo orgullosos que estábamos de ambos. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Valeria y yo pasábamos horas juntas eligiendo flores, probando tortas, buscando el vestido perfecto. Ella me pedía mi opinión sobre todo. Me hacía sentir importante, necesaria, amada. Era la relación madre-hija que siempre había soñado tener. Roberto ayudaba con los aspectos financieros. Era generoso, quizás demasiado, pero quería que su hijo tuviera la boda de sus sueños. Trabajaba horas extras para ahorrar más. Decía que solo se casa una vez, que valía la pena el esfuerzo. Yo estaba tan feliz. Tan llena de esperanza. Tan ciega. Nunca noté las miradas. Las pequeñas sonrisas secretas. Los momentos en que Roberto y Valeria se quedaban conversando un poco más de lo necesario. Los mensajes de texto que él recibía y respondía rápidamente, guardando el teléfono antes de que yo pudiera ver. Las veces que él se ofrecía a llevar a Valeria a algún lado cuando Daniel estaba ocupado. Nunca vi las señales porque no estaba buscándolas. Porque confiaba. Porque amaba. Porque era ingenua. Pero hubo momentos, ahora que lo pienso. Pequeños momentos que mi subconsciente registró pero que mi mente consciente rechazó. Como aquella vez que entré a la cocina y los encontré muy cerca el uno del otro, y se separaron rápidamente cuando me vieron. O cuando escuché a Roberto hablando por teléfono en voz baja y colgó abruptamente cuando me acerqué. O cuando Valeria mencionó algo sobre Roberto que él nunca me había contado a mí. Pero los ignoré. Los racionalicé. Los enterré bajo capas de confianza y amor y negación. El día de la boda llegó. Era un sábado de junio, soleado y perfecto. La ceremonia sería en la iglesia del pueblo a las 4 de la tarde, seguida de una recepción en el salón de eventos más bonito que pudimos pagar. Me levanté temprano esa mañana, llena de una energía nerviosa. Tenía tanto que hacer. Ayudar a Valeria a prepararse. Asegurarme de que todo estuviera perfecto. Ser la madre del novio que todos esperaban que fuera. Roberto todavía dormía cuando me levanté. Lo dejé descansar. Había estado trabajando tanto, estaba tan cansado. Merecía dormir un poco más. Fui a casa de Valeria alrededor de las 10.
Ella se estaba quedando con su padre esa última noche de soltera, como era tradición. Cuando llegué, la encontré rodeada de sus amigas, toda riendo y tomando champán, ayudándola con el maquillaje y el pelo. Se veía hermosa. Su vestido era simple pero elegante, de encaje blanco que le quedaba como un guante. Su pelo estaba recogido en un moño suelto con pequeñas flores blancas entrelazadas. Su maquillaje era natural, realzando su belleza sin ocultar sus facciones. Cuando me vio, sonrió con tanto cariño que sentí que mi corazón se expandía. Elena, dijo, usando mi nombre sin el señora por primera vez. Gracias por estar aquí. Gracias por todo. La abracé, sintiendo las lágrimas picar mis ojos. Bienvenida a la familia, hija mía. Pasé las siguientes horas ayudándola, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Tomamos fotos. Reímos. Lloramos un poco. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Llegué a la iglesia una hora antes de la ceremonia. Roberto ya estaba allí, luciendo guapísimo en su traje nuevo. Daniel estaba nervioso, caminando de un lado a otro, ajustándose la corbata cada 2 minutos. Los calmé a ambos, jugando mi papel de esposa y madre con la experiencia de décadas. Los invitados empezaron a llegar. La iglesia se llenó de caras conocidas, de familia y amigos. Todos sonreían, emocionados por la celebración. El ambiente era de pura alegría. La ceremonia fue hermosa. Valeria caminó por el pasillo del brazo de su padre, radiante. Daniel la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos. Intercambiaron votos escritos por ellos mismos, palabras de amor eterno y promesas de fidelidad. Se besaron cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y todos aplaudimos. Yo lloré durante toda la ceremonia. Lloré de felicidad, de orgullo, de nostalgia por el bebé que había crecido tan rápido. Roberto me apretó la mano, compartiendo ese momento conmigo como habíamos compartido tantos otros. La recepción comenzó con brindis y discursos. Yo di un discurso sobre Daniel, sobre el hombre maravilloso en que se había convertido, sobre lo feliz que estaba de darle la bienvenida a Valeria a nuestra familia. Roberto habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre construir una vida juntos. Sus palabras eran hermosas, llenas de sabiduría y cariño. Qué hipócrita era. Qué mentiroso. Pero yo no lo sabía todavía. Todavía estaba viviendo en mi burbuja de felicidad. Todavía creía en mi matrimonio perfecto, en mi familia perfecta, en mi vida perfecta. La comida fue deliciosa. La música era alegre. La gente bailaba y reía. Era exactamente la celebración que habíamos planeado. Todo estaba saliendo perfecto. Yo bailé con Daniel, sosteniéndolo cerca, susurrándole cuánto lo amaba. Bailé con Roberto, sintiéndome afortunada de tener un esposo que había sido tan buen padre, tan buen compañero. Me sentía en la cima del mundo. Fue después de la cena cuando necesité ir al baño. El salón estaba en el segundo piso, y los baños principales estaban ocupados, así que decidí bajar al primer piso donde había otros servicios. Bajé las escaleras, sosteniéndome el barandal porque mis zapatos de tacón eran incómodos después de tantas horas. El pasillo del primer piso estaba vacío, silencioso, un contraste marcado con el ruido de la fiesta arriba. Caminé hacia el baño, pero me detuve cuando escuché voces. Venían de una pequeña sala de almacenamiento al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Algo en el tono de esas voces me hizo detenerme. Algo íntimo. Urgente. Me acerqué en silencio. No sé por qué. Quizás curiosidad. Quizás instinto. Quizás el universo finalmente decidió mostrarme la verdad. Miré por la rendija de la puerta. Y vi a mi esposo con su mano en la nuca de Valeria, atrayéndola hacia él. Vi a Valeria con sus brazos alrededor de su cuello. Vi sus labios encontrarse en un beso que no tenía nada de paternal, nada de inocente, nada de casual. Era un beso de amantes. Un beso de personas que se conocían íntimamente. Un beso que hablaba de historia, de secretos compartidos, de una relación que iba mucho más allá de suegro y nuera.
Mi mente se quedó en blanco. Literalmente no pude procesar lo que estaba viendo. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado, incapaz de reconciliar la imagen frente a mis ojos con la realidad que conocía. Ellos no me vieron. Estaban demasiado absortos el uno en el otro. Escuché a Roberto susurrar algo. Escuché a Valeria reír suavemente, ese tipo de risa íntima que compartes solo con alguien que conoces profundamente. Tenemos que volver, dijo ella, su voz apenas audible. Lo sé, respondió él. Pero necesitaba un momento a solas contigo. Este día ha sido una tortura. Para mí también. Pero lo estamos haciendo bien. Nadie sospecha nada. Elena no tiene idea. Es tan confiada, tan ingenua. Esas palabras. Esas malditas palabras. Hablando de mí como si fuera una tonta. Como si mi confianza fuera debilidad. Como si mi amor fuera estupidez. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre dramático. Fue silencioso, definitivo, como un vaso de cristal cayendo sobre alfombra. Se rompe igual, pero sin hacer ruido. Di un paso atrás. Luego otro. Mis piernas se movían por voluntad propia, llevándome lejos de esa puerta, lejos de esa verdad, lejos de la destrucción de todo lo que conocía. Subí las escaleras como autómata. Volví al salón. La música seguía sonando. La gente seguía bailando. Daniel seguía sonriendo. Todo seguía igual. Pero yo había cambiado para siempre. Me senté en mi mesa, agarrando mi copa de vino con manos que temblaban. Bebí. Bebí más. Necesitaba algo que adormeciera el dolor que empezaba a expandirse en mi pecho como tinta en agua. Unos minutos después, Roberto volvió a la fiesta. Se veía normal, relajado, sonriente. Se acercó a mí y me besó la mejilla. ¿Dónde estabas?, pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí. Necesitaba aire fresco. Hace calor aquí adentro. Mentiroso. 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 Valeria apareció poco después, ajustándose el vestido, retocándose el labial. Se veía radiante, feliz, perfecta. Nadie hubiera imaginado lo que acababa de hacer. Lo que había estado haciendo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Bailó con Daniel? Lo besó. Le sonrió con amor. Y yo me pregunté cómo era posible. ¿Cómo podía besar a mi hijo después de besar a mi esposo? ¿Cómo podía vivir con esa mentira? ¿Cómo podía ser tan cruel? El resto de la noche pasó en una nebulosa. Sonreí cuando se esperaba que sonriera. Hablé cuando se esperaba que hablara. Actué como la madre feliz del novio. Pero por dentro estaba muriendo. Por dentro estaba gritando. Roberto y yo volvimos a casa tarde esa noche. Daniel y Valeria se habían ido a su luna de miel, un viaje a la playa que les habíamos regalado. La casa estaba silenciosa, vacía. Me quité los zapatos y me senté en el sofá. Roberto se aflojó la corbata y se sirvió un whisky. Fue un día hermoso, dijo, sentándose a mi lado. Nuestro hijo está casado. No puedo creerlo. Lo miré. Realmente lo miré. Traté de ver en su cara alguna señal de culpa, de remordimiento, de algo. Pero solo vi al hombre que conocía. Al hombre en quien había confiado durante 32 años. Al hombre que acababa de traicionarme de la manera más horrible imaginable. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi silencio. Te ves pálida. Estoy cansada, mentí. Ha sido un día largo. Ve a dormir. Yo subiré en un rato. Subí a nuestra habitación. Me quité el vestido. Me quité el maquillaje. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía vieja, cansada, rota. Me acosté en la cama, del lado que había sido mío durante décadas. Roberto subió 1 hora después. Se acostó a mi lado. Me dio un beso en la frente, como hacía todas las noches. «Te amo», susurró. No respondí. No podía. Las palabras se habían atascado en mi garganta,
mezcladas con bilis y dolor y rabia. Él se durmió rápidamente. Lo escuché roncar suavemente, tan tranquilo, tan en paz. Como si no hubiera hecho nada malo. Como si no hubiera destruido todo. Yo no dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Pasé días en una especie de shock. Funcionaba en piloto automático. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro estaba paralizada, incapaz de procesar completamente lo que había visto. Una parte de mí quería creer que lo había imaginado. Que había sido el estrés del día, el cansancio, el vino. Pero sabía que era real. Tan real como el aire que respiraba. Empecé a ver señales por todas partes. Cosas que antes había ignorado ahora cobraban un significado siniestro. Los mensajes de texto que Roberto borraba inmediatamente. Las llamadas que tomaba en otra habitación. Las veces que llegaba tarde del trabajo oliendo a un perfume que no era el mío. Revisé su teléfono una noche mientras dormía. Las manos me temblaban tanto que casi lo dejé caer. Encontré mensajes borrados, pero pude recuperar algunos. Conversaciones con un número guardado como oficina. Pero no eran mensajes de trabajo. Te extraño. No puedo esperar a verte. Ella no sabe nada. Eres mío, siempre has sido mío. Mensajes fechados meses atrás. Años atrás. Desde antes de que Daniel y Valeria se comprometieran. Desde antes de que yo la conociera. Vomité en el baño esa noche, vaciando mi estómago hasta que solo quedaron arcadas secas. Roberto despertó con el ruido, vino a ver si estaba bien. Me acarició el pelo mientras yo temblaba sobre el inodoro, y todo lo que pude pensar fue en cuánto lo odiaba. Cuánto odiaba sus manos en mí. Cuánto odiaba su voz falsa de preocupación. Empecé a investigar. Discretamente, cuidadosamente. Hablé con vecinos, con conocidos, haciendo preguntas casuales. Descubrí que Roberto y Valeria habían sido vistos juntos varias veces. En cafés. En el parque. Siempre con excusas razonables. Él la estaba ayudando con algo. Ella necesitaba un consejo. Eran familia, después de todo. Pero ahora yo sabía la verdad. No eran familia. Eran amantes. Confronté a Roberto 3 semanas después de la boda. No pude más. El peso del secreto me estaba matando. Era una noche de domingo. Habíamos cenado en silencio, como veníamos haciendo últimamente. Él estaba en la sala viendo televisión. Yo estaba en la cocina, lavando los platos con manos que temblaban de rabia contenida. Cerré el grifo. Sequé mis manos. Caminé a la sala. Me paré frente al televisor, bloqueando su vista. Tenemos que hablar, dije. Él suspiró, irritado. Elena, estoy viendo esto. No me importa. Apágalo. Algo en mi tono lo hizo prestar atención. Tomó el control y apagó el televisor. Me miró con una expresión que intentaba ser preocupada pero que yo ahora podía ver era solo molestia. ¿Qué pasa? Valeria, dije simplemente. Vi cómo su cara cambiaba. Solo fue un segundo, un micromomento de pánico, pero lo vi. Luego se recompuso, poniendo su máscara de confusión. ¿Qué pasa con Valeria? Los vi. El día de la boda. Los vi besándose. Silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Él no negó inmediatamente, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Un hombre inocente hubiera negado de inmediato, confundido, ofendido. Pero Roberto solo se quedó ahí, calculando, pensando en qué decir. Elena, comenzó finalmente, su voz cuidadosa. No sé qué crees que viste, pero... No, lo interrumpí. No me insultes más con mentiras. Los vi. Los escuché. Sé todo. No sabes nada, dijo, su voz volviéndose fría. Estás imaginando cosas. Estás celosa porque Daniel se casó y ya no te necesita tanto. Esa acusación me golpeó como una bofetada. Intentó darle vuelta a la situación,
hacerme dudar de mi propia realidad. Pero yo había visto demasiado. Sabía demasiado. Vi tu teléfono, dije. Leí los mensajes. Su cara se puso pálida. Luego roja. Luego, algo en él cambió. La máscara cayó completamente. Ya no había punto en fingir. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Cuánto tiempo has estado acostándote con la esposa de nuestro hijo? No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Ilumíname, Roberto. Explícame cómo es que besar a tu nuera, enviarle mensajes de amor, traicionar a tu esposa y a tu hijo no es lo que pienso. Él se levantó del sofá, caminando hacia la ventana, dándome la espalda. Cuando habló, su voz era diferente. Más dura. Más honesta. Empezó antes de que ella conociera a Daniel. Esas palabras me dejaron sin aire. Antes. ¿Antes de Daniel? Antes de todo. ¿Qué? Apenas pude susurrar. La conocí en el trabajo. Ella estaba haciendo una pasantía. Era hermosa, joven, llena de vida. Me hizo sentir vivo otra vez. Me hizo sentir joven. Estás enfermo, dije, sintiendo náuseas. Es una niña. Tiene la edad de nuestro hijo. Tiene 23 años. Es una mujer adulta. Y tú tienes 56. Eres un viejo verde que se aprovechó de una chica vulnerable. Él se dio vuelta, sus ojos fríos. Ella no es vulnerable. Ella sabía exactamente lo que hacía. Ella me buscó a mí. ¿Y por eso está bien? ¿Por eso traicionaste 32 años de matrimonio? Nuestro matrimonio estaba muerto hace años, Elena. Solo que tú no querías verlo. Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier otra cosa. Porque una parte de mí se preguntó si tenía razón. Si había estado tan enfocada en ser la esposa perfecta, la madre perfecta, que no había notado que mi matrimonio se estaba desmoronando. ¿Y Daniel?, pregunté, las lágrimas finalmente cayendo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Por primera vez, vi algo parecido a culpa cruzar su cara. Pero fue fugaz. Eso fue un accidente. Ella conoció a Daniel en la universidad. Él se enamoró de ella. Yo intenté terminar las cosas, pero no pudiste. Porque eres un egoísta. Porque preferiste tu placer sobre el bienestar de tu hijo. Daniel nunca tiene que saber. Nadie tiene que saber. Podemos seguir como siempre. Me reí. Fue una risa amarga, rota, llena de dolor. Seguir como siempre. ¿Pretendes que puedo vivir con esto? ¿Que puedo ver a esa mujer en las cenas familiares sabiendo que se está acostando con mi esposo? Es solo sexo, Elena. No significa nada. Para ti quizás. Para mí significa todo. Significa que todo lo que creí tener era mentira. Que el hombre con quien me casé no existe. Que mi vida entera ha sido una farsa. Roberto se acercó, intentando tocarme. Lo aparté violentamente. No me toques. No vuelvas a tocarme nunca. Elena, por favor. Podemos superar esto. Terminaré con ella. Volveremos a ser nosotros. No hay nosotros. Ya no. Quiero el divorcio. Su expresión cambió de súplica a ira en un instante. Si haces eso, Daniel lo sabrá todo. ¿Quieres destruir a tu hijo? Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. Usar a Daniel como escudo para su comportamiento repugnante. Él merece saber la verdad. La verdad lo destruirá. Acaba de casarse. Está feliz. ¿Realmente quieres arruinar eso? Y ahí estaba mi dilema. Decirle a Daniel significaba romper su corazón, destruir su matrimonio, arruinar su vida. No decirle significaba vivir con esta mentira, proteger a los que me habían traicionado, tragarme mi dolor para siempre. Vete, dije finalmente. Vete de esta casa ahora. Esta es mi casa también. No me importa. Vete o llamo a la policía. Él me miró con odio puro. En ese momento, vi al verdadero Roberto.
No al hombre encantador que había conocido. No al padre amoroso que creía que era. Sino al hombre egoísta, manipulador, cruel que había estado escondido todo este tiempo. Esto es un error, dijo. Te vas a arrepentir. Lo único de lo que me arrepiento es de haber desperdiciado 32 años de mi vida contigo. Él se fue esa noche. Empacó una maleta y se fue. No supe dónde. No me importó. Probablemente con ella. Probablemente a consolarse en los brazos de la mujer que había destruido mi familia. Me quedé sola en esa casa demasiado grande, rodeada de recuerdos que ahora estaban contaminados. Cada foto en la pared era una mentira. Cada objeto una burla. 32 años de vida compartida reducidos a cenizas. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No comía. Apenas dormía. Me quedaba sentada en la sala, mirando la nada, tratando de procesar lo improcesable. Daniel llamó, preguntando por qué su padre no contestaba el teléfono. Le dije que estábamos teniendo problemas, que necesitábamos espacio. No le di detalles. No podía. No todavía. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó, su voz llena de preocupación. Problemas de pareja, hijo. Nada de qué preocuparse. Pero él se preocupó. Quiso venir a casa. Lo convencí de que se quedara, que disfrutara su luna de miel, que lo resolveríamos. Otra mentira. Tantas mentiras. Marta y Rosa vinieron a visitarme cuando se enteraron de que Roberto se había ido. Intentaron consolarme, pero no les conté la verdad completa. No podía. La vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo admitir que tu esposo te dejó por la esposa de tu hijo? ¿Cómo decir esas palabras en voz alta sin sentir que te estás muriendo? Les dije que habíamos crecido separados. Que él había tenido una aventura con alguien del trabajo. Verdades a medias que eran más fáciles de digerir. Pasaron semanas. Roberto intentó contactarme varias veces. Llamadas que no contesté. Mensajes que borré sin leer. No quería saber nada de él. Pero entonces descubrí algo que cambió todo. Algo que hizo que esta historia de pesadilla se volviera aún peor. Estaba limpiando la oficina de Roberto, empacando sus cosas para enviarlas a donde fuera que estuviera viviendo. Encontré una caja escondida en el fondo de su armario. Dentro había documentos, papeles legales y fotografías. Fotografías de Valeria. Pero no eran recientes. Eran de hace años. Valeria más joven. Valeria adolescente. Valeria niña. Y había cartas. Cartas escritas por Roberto a una dirección que no reconocí. Cartas fechadas hace más de 10 años. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría mientras leía. Y lo que leí me hizo caer de rodillas. Roberto conocía a Valeria desde que ella tenía 14 años. Había sido amigo de su padre. La había visto crecer. Y en algún momento, su interés se había vuelto inapropiado. Las cartas lo dejaban claro. Había estado esperando. Esperando a que ella creciera. Esperando su oportunidad. La había manipulado. La había seducido cuando apenas era legal. Y luego, cuando ella conoció a Daniel, en lugar de hacer lo correcto, había continuado la relación. Había permitido que su hijo se enamorara de su amante. Había caminado con ella por el pasillo de la iglesia sabiendo que esa noche volvería a acostarse con ella. Era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Llamé a Daniel esa noche. Él y Valeria habían vuelto de su luna de miel. Estaban instalándose en su nuevo apartamento. Hijo, dije, mi voz temblando. Necesito que vengas a casa. Solo tú. Es urgente. Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando. Por favor. Ven mañana. Hay algo que necesitas saber. Esa noche no dormí. Ensayé mentalmente cómo decirle. Cómo romper su corazón de la manera menos dolorosa posible. Pero no había manera suave de decir lo que tenía que decir. Daniel llegó al mediodía siguiente. Se veía bronceado, feliz, lleno de vida. La luna de miel le había sentado bien.
Me partió el corazón saber que estaba a punto de destruir esa felicidad. Mamá, dijo, abrazándome. Te ves terrible. ¿Qué está pasando? Lo senté en la sala. Le serví un vaso de agua. Me senté frente a él, sosteniendo la caja de documentos y fotografías. Lo que voy a decirte va a cambiar tu vida, comencé. Y lo siento. Lo siento tanto, hijo mío. Me estás asustando. ¿Qué es esto? Es sobre tu padre. Y sobre Valeria. Vi cómo su cara cambiaba, cómo el miedo empezaba a filtrarse en sus ojos. Le conté todo. Cada detalle horrible. Le mostré las fotografías, las cartas, los mensajes. Observé cómo se rompía frente a mí, cómo las lágrimas caían por su rostro, cómo sus manos temblaban sosteniendo las pruebas de la traición más grande. No, seguía diciendo. No, no, no. Esto no puede ser real. Lo siento, hijo. Lo siento tanto. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Vi algo el día de tu boda. Pero no supe la magnitud hasta ahora. Él se levantó bruscamente, tirando la mesa de centro, gritando de rabia y dolor. Golpeó la pared con su puño, dejando un agujero en el yeso. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Y yo no pude hacer nada más que sostenerlo mientras su mundo se desmoronaba. Voy a matarlo, dijo entre sollozos. Voy a matar a ese hijo de puta. No, Daniel. No vale la pena. No merece que arruines tu vida por él. ¿Y Valeria? ¿Ella sabía? ¿Sabía todo este tiempo? Sí. Ella sabía. Más lágrimas. Más rabia. Más dolor. Daniel confrontó a Valeria esa misma tarde. Yo no estuve presente, pero me contó después. Ella lo negó todo al principio. Luego, cuando él le mostró las pruebas, cambió su estrategia. Dijo que Roberto la había manipulado. Que ella era una víctima. Que amaba a Daniel y que el asunto con Roberto había terminado. Pero Daniel no era tonto. Vio la verdad en sus ojos. Vio que había sido un peón en un juego enfermo entre su padre y su esposa. Pidió el divorcio inmediatamente. Valeria intentó convencerlo de que lo pensara, de que podían superar esto. Pero él fue inflexible. Su matrimonio había durado menos de 2 meses. Roberto apareció cuando se enteró. Intentó hablar con Daniel, pero mi hijo no quiso verlo. Le dijo que estaba muerto para él. Que nunca más quería saber de él. Roberto intentó hablar conmigo también. Apareció en la casa una noche, borracho, llorando, suplicando perdón. Le cerré la puerta en la cara. Los meses siguientes fueron un infierno de trámites legales. Divorcio. División de bienes. Batallas por la casa, por el dinero, por todo lo que habíamos construido juntos. Roberto intentó quedarse con todo. Contrató un abogado caro que me pintó como una esposa amargada que estaba exagerando una simple aventura. Pero yo tenía pruebas. Tenía los mensajes, las fotografías, las cartas. Y tenía la verdad de mi lado. Al final, me quedé con la casa y la mitad de todo lo demás. No era lo que merecía después de 32 años, pero era suficiente para sobrevivir. Daniel se mudó de vuelta a casa por un tiempo. Estaba destrozado, incapaz de funcionar solo. Lo cuidé como cuando era niño. Le preparé sus comidas favoritas. Lo dejé llorar en mi hombro. Le recordé todos los días que no era su culpa, que él era la víctima en todo esto. Pero algo en él había cambiado. Había perdido esa luz en sus ojos. Esa confianza en el mundo. Su padre lo había traicionado de la peor manera posible, y esa herida nunca sanaría completamente. Valeria intentó contactarlo varias veces. Llamadas, mensajes, apareciendo en su trabajo. Daniel obtuvo una orden de restricción. No quería saber nada de ella. Roberto también intentó acercarse. Escribió cartas largas explicando, justificando, suplicando. Daniel las quemó todas sin leerlas. Pasó 1 año. Luego 2. Daniel eventualmente se mudó otra vez,
encontró un nuevo trabajo en otra ciudad. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos, lejos del dolor. Nos hablamos regularmente, pero hay una tristeza en nuestras conversaciones que nunca desaparece. Ambos fuimos traicionados. Ambos perdimos a alguien que amábamos. Ambos estamos tratando de reconstruir vidas que fueron destrozadas. Yo me quedé en esta casa. Algunos días me pregunto por qué. ¿Por qué no la vendí y me mudé a otro lugar? Pero creo que es porque necesito estos recuerdos, incluso los dolorosos. Necesito recordar quién fui, qué tuve, qué perdí. Es mi manera de procesar, de sanar. He aprendido a vivir con el dolor. No desaparece, pero se vuelve más manejable. Como un dolor de muelas constante que aprendes a ignorar la mayor parte del tiempo. Marta y Rosa siguen siendo mis amigas, aunque las cosas nunca volvieron a ser como antes. Hay una incomodidad ahora, una conciencia de que mi tragedia podría ser la de ellas. Que ningún matrimonio está a salvo. Que la confianza es frágil. Veo a Roberto ocasionalmente en el pueblo. Envejeció mal. Se ve cansado, derrotado. Escuché que Valeria lo dejó eventualmente, que encontró a alguien más joven, más útil. Hay una justicia poética en eso, supongo. Él intenta hablarme cuando nos cruzamos. Yo lo ignoro. No tengo nada que decirle. Ya no siento rabia hacia él. Solo indiferencia. Y eso, creo, es peor para el que el odio. Ahora, sentada en esta casa silenciosa, mirando las fotos que decidí dejar en las paredes, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera visto las señales antes. Si hubiera sido menos confiada, más suspicaz. ¿Podría haber evitado todo esto? Pero la verdad es que no puedes protegerte de todo. No puedes vivir con miedo constante de ser traicionado. Eso no es vida. Confié porque amaba. Y sí, me lastimaron. Me destrozaron. Pero no me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de haber amado a las personas equivocadas. Aprendí que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir. Que el perdón no significa olvidar, sino soltar el veneno que nos mata por dentro. Que la traición duele más cuando viene de quien juramos proteger. Y que a veces, la única forma de encontrar paz es aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Fue alguna vez real lo que tuvimos? Nunca sabré las respuestas verdaderas. Y he aprendido a vivir con eso. He vivido lo suficiente para saber que la vida no es justa, pero tampoco es cruel sin propósito. Cada dolor tiene su lección. Cada pérdida, su regalo oculto. Y cada cicatriz, su historia de supervivencia. Mi cicatriz me recuerda que soy más fuerte de lo que creía. Que puedo sobrevivir lo imposible. Que puedo reconstruirme después de ser completamente destruida. No soy la misma mujer que era. Soy más dura, más sabia, más cuidadosa. Pero también soy más compasiva, más comprensiva, más humana. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has perdido a alguien que amabas? ¿Has descubierto secretos que cambiaron todo? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Porque al final, todos somos sobrevivientes de algo. Y nuestras historias, por dolorosas que sean, merecen ser contadas.